continuaremos. Bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa. Soy el profesor Fernando Santamaría Gutiérrez. Hoy continuaremos con el aprendizaje, leer novelas y cuentos latinoamericanos contemporáneos. Alumnas y alumnos de la materia Lengua Materna de segundo grado, prepárense porque en esta sesión también van a escribir un comentario sobre su lectura para compartirlo después. En esta clase exploraremos el mundo de la literatura latinoamericana y sus características de sus personajes. Será como un viaje que tiene como punto de partida las obras literarias que nos permitirá ampliar aún más el universo de las letras. Recuerden que además de aprender, es un buen momento para compartir con sus seres más queridos la lectura. Es un espacio que también nos puede mantener unidos y gracias a los libros podemos viajar, estimular la imaginación y nunca aburrirnos. ¿Están preparados? ¡Acompáñenme! Hoy van a conocer los pasos para describir las características de los personajes de la literatura latinoamericana. ¿Conocen a alguien que llame su atención? Creo que todos nosotros conocemos a alguna persona con ciertas características u objetos que llaman nuestra atención y la hacen diferente a todos los demás, ¿cierto? En este espacio van a recibir las herramientas necesarias para describir las características de los personajes, pero de la literatura. Se pondrá aún más interesante, seguro se van a divertir. Los materiales que van a utilizar para la clase de Latinoamérica y sus personajes literarios son los siguientes: un cuaderno para hacer anotaciones, colores de madera o plumines, bolígrafo o lápiz. Registren las dudas, inquietudes o dificultades que surjan sobre los planteamientos en este programa. Estas las pueden resolver al revisar su libro de texto o reflexionar en torno a los problemas que se discutirán. Lo importante es que pongan atención y se concentren en la clase. El término de Latinoamérica se refiere al conjunto de países americanos, cuya lengua y cultura son prioritariamente latinas. Esto quiere decir que los países cuya lengua oficial sean provenientes de latín son considerados latinoamericanos. Estas lenguas en América son el francés, el portugués y el español. Hoy nos centraremos en la literatura realizada en América, en lengua española. Como podemos ver en este mapa, el español es lengua oficial en la mayoría de los países de América. Se encuentra en Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Recordemos ahora un poco a algunos autores de la literatura latinoamericana. Pueden tomar nota de quiénes fueron y de sus obras para que las consulten más adelante. Hola, no me lo van a creer. Estoy haciendo un viaje por Latinoamérica. Sí, a través de las obras más representativas de sus autores más destacados. ¿Saben que varios de ellos han recibido premios tan importantes como el Premio Nobel de Literatura y el Premio Miguel de Cervantes? Así es, el Nobel de Literatura reconoce la obra de un autor a nivel mundial, de cualquier país o lengua. Y el Premio Cervantes reconoce la obra de los escritores españoles e hispanoamericanos. Además, he descubierto detalles muy curiosos e interesantes de cada uno. Por ejemplo, ¿saben que el escritor cubano Alejo Carpentier fue preso político y que recibió el Premio Cervantes en 1977? Así es, hay escritores cuya vida está llena de anécdotas tan interesantes como su obra misma. Acompáñenme. Para nuestro proyecto de escritores latinoamericanos, propongo que investiguemos a quienes han recibido algún premio, como el Nobel de Literatura o el Cervantes. Claro, y sería más interesante si incluimos alguna vivencia o dato curioso. Propongo a Jorge Luis Borges,
quien ganó el premio Cervantes en 1979. Mira, una de sus obras más reconocidas es un compendio de narraciones cortas, titulado Historia Universal de la Infamia. Escuchemos un fragmento de una de ellas. Va. En 1517, el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas, y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. Encontré un dato curioso acerca de Borges. Escucha. Empezaré refiriéndome a mi modesta ceguera personal. Modesta en primer término, porque es ceguera total de un ojo, parcial del otro. Todavía puedo descifrar algunos colores. Todavía puedo descifrar el verde y el azul. Hay un color que no me ha sido infiel, el color amarillo. Yo también propongo a Miguel Ángel Asturias, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 1967. De hecho, estoy leyendo una de sus más reconocidas obras. Se llama El Señor Presidente, que retrata la injusticia de un gobierno dirigido por un dictador. Escuchemos este fragmento. ¿Da su permiso, señor presidente? Pase, general. Señor, vengo a darle parte de ese animal que no aguantó los 200 palos. La sirvienta que sostenía el plato, del que tomaba el presidente en ese momento una papa frita, se puso a temblar. Una anécdota de Miguel Ángel Asturias es un recuerdo que él conservó de cuando tenía 4 años y entró en contacto por primera vez con los indígenas de su país, en la casa de sus abuelos, en una visita a la que lo llevaron sus padres, y que para él fue algo totalmente inusitado y sorprendente. Esos niños indígenas fueron sus compañeros de juegos, a quienes recordará a lo largo de toda su obra. Miren lo que encontré. Mario Vargas Llosa cuenta que en un avión un pasajero se declaró su más ferviente admirador, le dedicó elogios y agradecimientos y remató alabando su obra 100 años de soledad, que en realidad fue escrita por Gabriel García Márquez. Pero por no decepcionar a aquel hombre, Vargas Llosa decidió mentir sobre su identidad. ¡Qué anécdota! Sin duda voy a leer estos autores. ¿Cuál me recomiendan para empezar? Adiós. Como pudiste ver, estos autores son parte de los más destacados que incluso han recibido premios por ello. Pero hay muchos más que puedes seguir conociendo si se adentrarán a este grandioso mundo de la literatura. Además, siempre es muy enriquecedor conocer la biografía de los autores para entender su vida, su época, así como las situaciones que narran. Centrémonos ahora en los cuentos. Comencemos con recordar qué es un cuento. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues un cuento es una narración breve de ficción. Estoy seguro que han leído o escuchado muchos cuentos a lo largo de su vida, ya sea en la escuela o en sus hogares. Tal vez de niño te hablaban sobre cuentos infantiles y en la escuela aprendiste sobre temas más específicos. Recuerda que en primer grado revisamos los mitos y leyendas. Tomaremos como ejemplo la leyenda de La Llorona, para explicar las características de los personajes. Hace mucho tiempo, en épocas virreinales, existía un matrimonio conformado por una mujer mestiza y un español peninsular. Este matrimonio se amaba y muchos dicen que ella lo amaba más. Con el tiempo, él fue ausentándose cada vez más de la casa. Ella entró en paranoia, celos, pánico, hasta que un día trató de enfrentar a su esposo. Ella, colérica, le exigió respuestas y él negó todo. Quiso huir y dejar a ella y a sus hijos víctimas de su destino. Ella enfureció más y enfureció tanto y tanto que cobró venganza con sus hijos. Ah, apuesto que tú sabes el final, ¿cierto? Tal vez tu abuela o tu bisabuela te contó esta leyenda. Acompáñenme a ver las siguientes láminas.
Características de los personajes. El primer rubro que vamos a aprender es nombre. Es el nombre o apodo que tiene el personaje dentro del cuento. Es importante que todos recordemos que en la literatura existen personajes y estos personajes no necesariamente siempre tienen nombres propios. Muchas veces tienen apodo o el autor nunca dice cómo se llaman. El nombre de los personajes podría ser La Llorona, los hijos y el esposo. El siguiente rubro es edad y género, años de vida, si el personaje es femenino o masculino. Si el texto no lo precisa, lo podemos deducir a partir de las acciones o de la historia. Para el rubro de edad y género, pues en la leyenda nunca se nos dice cuántos años tiene la Llorona, ¿cierto? Por ejemplo, la Llorona es una mujer de mediana edad. Aspectos sociales y culturales. Este se refiere al grupo social al que pertenece el personaje. Estudiantes, profesores, campesinos, amas de casa, comerciantes, pescadores, policías, etcétera, etcétera. Si te das cuenta, en este aspecto es en donde se plasma en los cuentos latinoamericanos y en la novela a qué sector poblacional pertenece el personaje. Siguiendo con el personaje de La Llorona, sus aspectos sociales y culturales, podría ser una mujer que vivió en la época virreinal y que era madre. Aspectos psicológicos. Es la descripción que podemos hacer a partir de sus acciones dentro del cuento. Si son nobles, solidarios, amistosos, valientes, agresivos, toscos o burlones. Inclusive, este aspecto se puede volver más profundo cuando tú conozcas más sobre un autor. Para aspectos psicológicos, yo creo que tú en casa ya sabes la respuesta, pero te puedo ofrecer estas dos situaciones: celosa y vengativa. ¿Qué te pareció? Ahora quiero que me acompañes a ver esta tabla que he construido para ti. Es una tabla que te va a ayudar a ti y a tus profesores a concretizar esta actividad. Si te fijas, en la columna dice características de los personajes y abajo viene nombre, edad, género, aspectos sociales y culturales o aspectos psicológicos y valores. Solo estos 4 rubros te pueden ayudar para ver las características de los personajes del cuento latinoamericano y de cualquier otro. Bueno, ahora vamos a ver un cuento que tiene muchas señas particulares. Necesito que pongan muchísima atención y sobre todo que no despeguen sus ojos del televisor o de la pantalla. Y quiero que se pongan a pensar qué tan bien o qué tan mal está escrito este cuento. El cuento se titula La Carta, del autor José Luis González, oriundo de Puerto Rico. Comenzamos. Querida vieja, como ya le decía antes de venirme aquí, las cosas me van bien. Desde que llegué enseguida encontré trabajo. Me pagan 8 pesos la semana y con eso vivo como don Pepe el administrador de la central allá. La ropa aquella que quedé de mandarle no la he podido comprar, pues quiero buscarla en una de las tiendas mejores. Dígale a Petra que cuando vaya por casa le voy a llevar un regalito al nene de ella. Voy a ver si me saco un retrato un día de estos para mandárselo a usted. El otro día vi a Felo, el hijo de la Comay María. Él está trabajando, pero gana menos que yo. Bueno,
recuérdese de escribirme y contarme todo lo que pasó por allá. Su hijo, que la quiere y le pide la bendición, Juan. Después de firmar, dobló cuidadosamente el papel ajado y llenó de borrones y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. Caminó hasta la estación de correos más próxima y al llegar se echó la gorra raída sobre la frente y se acuclilló en un umbral de una de las puertas. Dobló la mano izquierda fingiéndose manco y extendió la derecha con la palma hacia arriba. Cuando reunió 4 centavos necesarios, compró el sobre y el sello y despachó la carta. ¿Qué tal, eh? ¿Te diste cuenta cómo está escrito este cuento? Al principio parece una carta sencilla con una pésima ortografía, pero los cuentos latinoamericanos nos otorgan estas licencias. Lo que nosotros podemos buscar es simplemente el reflejo cotidiano de nuestros países latinoamericanos, el habla, sus costumbres y todo aquello que los hace distintivos. ¿Te diste cuenta cómo el personaje hablaba, cortando u omitiendo algunas palabras? Observen la imagen. Esta es la bandera de Uruguay y él es Mario Benedetti. Ahora es tiempo de que escuchen el cuento titulado Rutinas, de la autoría de Mario Benedetti. A mediados de 1974 explotaban en Buenos Aires 10 o 12 bombas por la noche, de distintos signos, pero explotaban. Despertarse a las 2 o las 3 de la madrugada con varios estruendos en cadena era casi una costumbre. Hasta los niños se hacían a esa rutina. Un amigo porteño empezó a tomar conciencia de esa adaptación a partir de una noche en que hubo una fuerte explosión en las cercanías de su apartamento. Y su hijo, de apenas 5 años, se despertó sobresaltado. ¿Qué fue eso?, preguntó. Mi amigo lo tomó en brazos, lo acarició para tranquilizarlo, pero conforme a sus principios educativos, le dijo la verdad. Fue una bomba. ¡Qué suerte!, dijo el niño. Yo creí que era un trueno. A partir de lo que recuerden de la historia, escriban en su cuaderno. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué retrata el cuento Las Rutinas? ¿Qué características tienen estos personajes ahora? Recordaremos todo lo que sabemos de los personajes y sus características. Y en este momento te pido que, aunque no vengan los nombres, hagas un intento por responder. ¿Fue fácil encontrar las características de los personajes del cuento latinoamericano? Supongo que no todos los aspectos fueron fáciles de encontrar. En efecto, en algunos cuentos latinoamericanos debemos deducir con ayuda de nuestra imaginación cómo son las características de los personajes, que el texto no dice a primera vista. Dentro de la literatura latinoamericana podemos apreciar varios tipos de personajes: campesinos, pescadores, rancheros o gauchos. ¿Quiénes eran los gauchos? Los gauchos eran jinetes trashumantes y diestros en los trabajos ganaderos en Sudamérica. Vamos a realizar un ejercicio práctico y rápido sobre las características de los personajes. ¿Estás listo? Observen y analicen la siguiente imagen. ¿Qué características físicas
puedes identificar en los personajes de la imagen? ¿Puedes deducir los aspectos sociales de los personajes de la imagen? ¿Qué edad representan los personajes? Para responder a las preguntas, vayamos a nuestro cuaderno de lengua materna. Realiza un comentario de reforzamiento sobre cómo podemos analizar los personajes literarios. Como te das cuenta, en los cuentos latinoamericanos se presentan personajes con distintas características, no solo físicas, sino psicológicas, y además cada uno tiene un papel central en la historia que ayuda a darle sentido a sus acciones y motivaciones. Estos personajes nos ayudan a entender lo que los autores quieren retratar en sus cuentos. Veamos otra imagen enseguida. Quiero que sean más detallistas en esta. ¿Qué características físicas puedes identificar en el personaje de la imagen? ¿Puedes deducir los aspectos sociales del personaje de la imagen? ¿Qué edad representa el personaje? En las imágenes se han explicado las características de algunos personajes de la literatura latinoamericana. Hemos aprendido más sobre algunos autores. Se ve que vamos aprendiendo. ¿Recuerdan los personajes y sus características psicológicas? Fue fácil encontrar estos datos dentro del cuento. Por eso te propongo, cada que leas un cuento, analiza sus personajes. Así, verás cómo encuentras información que no a simple vista se nota y pareciera oculta. Me da gusto saber que el día de hoy pudimos aprender las características de los personajes de la literatura latinoamericana. Si cuentas con tus libros de texto gratuito, puedes repasar de forma libre este tema. ¡Listo! Hemos terminado. Me agradó mucho poder compartir este espacio con ustedes. Espero que sigan atentos a esta programación. Recuerden que este espacio les va a permitir continuar avanzando en su proceso escolar y algunas asignaturas, para que cuando regresen a sus escuelas puedan compartir lo que aquí conocieron con sus compañeros, maestras y maestros. Esta etapa de aprender desde casa tiene muchas ventajas. La principal es que pueden compartir con sus seres queridos sus materias. ¿Qué tal si realizan alguna reunión familiar en la que compartan sus opiniones sobre la lectura de un mismo título de literatura? También podrían compartir qué personaje es su favorito, de acuerdo con las características que más llamen su atención. No hay límite y con imaginación todo es posible. Espero que esta lección haya sido de su agrado. Hasta la próxima. Si tienes secundaria segundo grado, matemáticas, aplicar procedimientos para dividir fracciones. Estimadas y estimados estudiantes de segundo grado de secundaria, yo soy Leslie Mendívil y agradecemos su presencia en esta clase correspondiente a la asignatura de matemáticas. En estos días en que hemos aprendido de manera diferente estar en casa, ha desarrollado nuestra paciencia y tolerancia y hemos conocido nuevas formas de trabajo colaborativo.
Continuemos aplicando las recomendaciones sanitarias para poder salir pronto de esta situación. Hoy me acompaña el profesor Mario Prieto Hernández, quien se encargará de impartir la clase de hoy. Bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Leslie. Soy el profesor Mario Prieto Hernández. Espero que todos y todas se encuentren muy bien. El propósito de esta clase es aplicar diferentes procedimientos para dividir fracciones en la resolución de problemas. Desarrollaremos nuestro pensamiento matemático y aprenderemos a usar el procedimiento adecuado según el problema multiplicativo que se nos plantee. Es importante que participen en las actividades del programa, tengan a la mano cuaderno y lápiz o pluma para anotar las ideas principales y los datos que llamen su atención, así como las preguntas y reflexiones que surjan durante el transcurso de la sesión. Para iniciar con el tema de hoy, veamos el siguiente video. Recuerden que comprender los procedimientos nos ayuda a tener más estrategias para resolver problemas. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy veremos un nuevo procedimiento para dividir fracciones. En sesiones anteriores resolvimos el siguiente problema. Para confeccionar los sombreros de una obra de teatro, la vestuarista requiere cortar tramos de listón de 3/4 metros de una pieza que mide 4.5 metros de longitud. ¿Cuántos tramos de listón se obtienen de la pieza? Para ello, resolviste la división 9/2 entre 3/4, recordando que el 9/2 sale de la conversión de un número decimal a una fracción. Como vimos antes, dividir es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Entonces, para saber el resultado de una división de fracciones, se multiplica la primera fracción por el recíproco de la segunda fracción. Es decir, el recíproco de 3/4 es 4/3, el cual nos ayudará para un nuevo procedimiento, quedando de la siguiente manera: 9/2 por 4/3. 9 por 4, 36. 2 por 3, 6. Y 36 entre 6 es equivalente a 6 tramos. Si te percataste, el multiplicar de manera cruzada es lo mismo que si multiplicamos por el recíproco. Hasta la próxima. Estamos de regreso en el estudio. Gracias por seguir atentos en esta emisión. Profesor, por favor platíquenos un poco más sobre lo que acabamos de ver. Claro, Leslie. Después de observar el video, ya podemos llevar a la práctica lo aprendido. Vamos a ver algunos procedimientos para realizar la división de una fracción entre otra fracción. El primer procedimiento es el producto cruzado. En este problema tenemos 7/5 entre 3/2. Hay que tomar el numerador de la primera fracción y multiplicarlo de manera cruzada por el denominador de la segunda fracción. En este caso, 7 por 2, 14. Ahora procedemos a multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. 5 por 3, 15. El resultado, 14 quinceavos. El segundo procedimiento es el conocido por extremo y medio por medio. Si seguimos la lógica, se trata de una división donde colocamos 7/5 como numerador y 3/2 como denominador. En este método multiplicamos el 7 por el 2, extremo por extremo, colocando el resultado en el numerador. Después se multiplica el número que se encuentra en la parte media por el otro medio y colocamos el resultado del producto en el denominador, 14 quinceavos. El tercer procedimiento es el recíproco de la segunda fracción. Como vimos antes, dividir es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Para saber el resultado de una división de fracciones, se puede multiplicar el dividendo por el recíproco del divisor. El recíproco de 3/2 es 2/3. Cambiamos la fracción y el signo de dividir lo reemplazamos por el signo de multiplicar. Ahora multiplicamos 7 por 2 y 5 por 3. Obtenemos el resultado con los procedimientos anteriores, 14 quinceavos. Muchas gracias, profesor, por mostrarnos diferentes procedimientos para dividir fracciones. A continuación, practiquemos con algunos ejercicios. Claro que sí, Leslie.
Ahora estudiaremos una variante, la división de una fracción entre un entero. Usemos como ejemplo 9 cuartos entre 3. En este caso, el 3 es el número entero, para representarlo como valentes. Ahora, como pueden ver, tenemos una división entre fracciones. Para resolverla, podemos usar los mismos procedimientos que hemos visto en el primero. Multiplicamos de manera cruzada el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. En este caso, 9 por 1, 9. Posteriormente, multiplicamos el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. 4 por 3 igual a 12. Esta fracción, 9 doceavos, la podemos simplificar. Si la simplificamos sacando tercera, 9 doceavos es equivalente a 3 cuartos. Si usamos el segundo procedimiento, se coloca 9 cuartos como numerador y el 3 como denominador. Recuerden que debemos escribir el 3 como una fracción, es decir, 3 sobre 1. Se multiplican los valores que están en los extremos y el resultado del producto se coloca en el numerador. En este caso, multiplicamos 9 por 1 y el resultado, 9, se coloca en el numerador. Después multiplicamos los valores que están en medio y el resultado del producto se coloca en el denominador. 4 por 3 igual a 12. Y obtenemos como resultado 9 doceavos. Podemos simplificar el 9 doceavos sacando la tercera parte, por lo tanto tendríamos 3 cuartos. Ahora, en el tercer procedimiento, llamado el recíproco de la segunda fracción, tendríamos que dividir 9 cuartos entre 3. Hay que multiplicar 9 cuartos por el recíproco de 3, es decir, por un tercio. Recordando cómo se lleva a cabo una multiplicación, llevamos el producto 9 por 1 es igual a 9. Colocamos ese resultado en el numerador. 4 por 3 nos da como resultado 12 y lo ponemos en el denominador. Al igual que en los ejercicios pasados, sacamos la tercera parte de 9 doceavos y tendríamos como fracción equivalente 3 cuartos. Ahora estudiaremos una nueva variante, la división de un decimal entre una fracción. Primero convertimos el número decimal, en este caso el 1.2, a una fracción para operar con fracciones. Escribimos el 12 en el numerador y lo dividimos entre 10. ¿Por qué lo dividimos entre 10? Porque del punto decimal a la derecha tenemos una cifra. En este caso son décimos. Después simplificamos la fracción 12 décimos. En este caso le sacamos la mitad al 12 y al 10, ya que el 2 es divisor de ambos y queda la fracción 6 quintos. Luego convertimos 3 enteros 1 quinto en una fracción impropia. Como ya sabemos, multiplicamos el 5 por el 3 y le sumamos 1, lo que da como resultado 16 quintos. Se multiplica de manera cruzada el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción y el producto se coloca en el numerador. Ahora procedemos a multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y el producto se coloca en el denominador. Obtenemos 30 entre 80. Simplificando la fracción, obteniendo la mitad del numerador y denominador, volvemos a simplificar sacando la quinta parte del numerador y denominador, dando como resultado 3 octavos. Ahora retomaremos el procedimiento número 2, extremo por extremo y medio por medio. Transformamos el 1.2 a una fracción. Sabemos que es más fácil ocupar las fracciones. Y en este caso el 1.2 es equivalente a 6 quintos. Transformamos el 3 enteros 1 quinto a una fracción impropia, 16 quintos. Ahora sí, se multiplican los valores que están en los extremos y el resultado del producto se coloca en el numerador. En este caso, 6 por 5 igual a 30. Posteriormente,
Después multiplicamos los valores que están en medio y el resultado del producto se coloca en el denominador. 5 por 16 es igual a 80. Vamos a simplificar 30 ochentavos. En este caso, vamos a cancelar el 0 que se encuentra en el numerador con el 0 que se encuentra en el denominador. En este momento, tenemos el resultado a 3 octavos. Con el tercer procedimiento del recíproco de la segunda fracción, lo primero que tenemos que hacer es convertir el número decimal a fracción. Y el número mixto lo convertimos a una fracción impropia. Para dividir 6 quintos entre 16 quintos, hay que multiplicar 6 quintos por el recíproco de 16 quintos, es decir, 5 dieciseisavos. Multiplicamos el 6 por el 5, colocando el resultado en el numerador, que es equivalente a 30. Posteriormente, multiplicamos el 5 por 16 y nos da como resultado el 80. Colocándolo en el denominador. Simplificando el resultado 30 ochentavos, cancelamos el 0 del numerador con el 0 que se encuentra en el denominador, obteniendo como resultado 3 octavos. Muchas gracias por pasar este material audiovisual cuantas veces lo consideren necesario. Por hoy hemos terminado. Hagan los ejercicios, repasen, consulten su libro de texto y compartan sus aprendizajes con su familia. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos en la siguiente emisión de Matemáticas para segundo de secundaria, dentro de la serie Regreso a clases, Aprende en Casa 2. Hasta entonces. Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. Graficando el movimiento. Bienvenidas y bienvenidos alumnos de segundo grado de secundaria a esta sesión de Aprende en Casa para el ciclo escolar 2020-2021. La estrategia educativa que emplea recursos de educación a distancia para que continúen su formación académica durante la contingencia a causa del COVID-19. En esta ocasión, me acompaña el maestro Cosme Fragoso que nos adentrará en el tema de hoy, de Ciencias 2, correspondiente a Física. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Muy bien, Quique. Gracias. ¿Le parece que comencemos? Claro que sí, arranquemos. Adelante. Hola a todos. Me da mucho gusto estar aquí para compartir con ustedes el tema Graficando el movimiento, a través del cual comprenderán los conceptos de velocidad y aceleración al graficar la rapidez de un objeto. Antes de comenzar con la sesión, les recuerdo que deben tener a la mano su cuaderno, lápiz o pluma para anotar las ideas principales, las preguntas y las reflexiones que surjan a lo largo del programa, además de tener a su alcance su libro de texto gratuito de la asignatura de Física. De esta manera, se asegurarán de contar con las herramientas necesarias, pero también es importante que centren su atención a la clase para adquirir los aprendizajes esperados de esta sesión. Dicho lo anterior, por favor, maestro, comencemos. Perfecto. Para iniciar, leeré un breve fragmento del texto titulado El ferrocarril como emblema de progreso, el puente de Metlac. El ferrocarril fue uno de los medios de comunicación más significativos del siglo XIX. Las obras plásticas y gráficas fueron los medios en los cuales se plasmó el progreso tecnológico de México. La construcción de puentes para el paso de ferrocarril significó la imposición del progreso ante la naturaleza. El puente de Metlac sirvió como modelo para las represías y grabados. La finalidad era mostrar el potencial y la prosperidad económica de nuestro bello país, México. Este texto se encuentra disponible en la revista Bitácora Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos sirve de ejemplo para representar el tema de hoy, en torno a la velocidad y aceleración. Cuando estudiamos un fenómeno físico, se realizan mediciones con el fin de obtener información de él.
Las gráficas son representaciones de datos numéricos. Para ampliar la comprensión sobre el tema, veamos el siguiente video titulado ¿Cómo graficar? Para interpretar información obtenida de los hechos o fenómenos que nos rodean, podemos trazar una gráfica que nos permita conocer la relación que hay entre dos variables. Por ejemplo, el tiempo que tarda el camión en recorrer una distancia determinada. Antes de construir o elaborar una gráfica, es necesario conocer las variables que serán colocadas en cada uno de los ejes de dicha gráfica. Descartes fue el primero en desarrollar un sistema de coordenadas. Una gráfica de dos variables, X y Y, proporciona información que podemos interpretar de forma más fácil que solo observando los diferentes datos. En un plano cartesiano se incluyen dos variables. Una es la variable independiente que graficamos en el eje de las X, y los cambios de esta determinan los valores de la dependiente. Y la variable dependiente en el eje de las Y, la cual depende de los valores que asuma la variable independiente. Por ejemplo, si queremos representar el tiempo que tarda un camión de carga en recorrer 26 kilómetros para llevar su mercancía de un poblado a otro, la distancia recorrida por el camión va a depender del tiempo que éste lleva en movimiento, es decir, que es una variable dependiente. Por eso la representamos en el eje Y. El tiempo es la variable independiente y la graficamos en el eje de las X. Para formar esta gráfica, tomamos varias medidas del tiempo y la distancia correspondiente. Después, marcamos cada uno de los puntos en la gráfica. Si el camión avanza 2 kilómetros por minuto, tendremos 13 puntos en la gráfica, que al final se unirán para conocer la resultante. Que el camión tardó 13 minutos en recorrer 26 kilómetros. Asimismo, de los datos obtenidos, podemos decir que existe una relación entre la velocidad, la distancia y el tiempo. ¿Sabías que los brotes de viruela tuvieron un descenso importante a partir del año 1967? Gracias a que la Organización Mundial de la Salud declaró la guerra a esta terrible enfermedad, a través de una campaña mundial de vacunación se logró erradicarla después de 12 años de lucha. Estos datos se pueden analizar a través de una gráfica que nos señala el número de brotes de viruela contra el tiempo, antes y después de esta campaña masiva de vacunación. Veamos otro ejemplo de graficación. Grafiquemos la rapidez de un objeto que se desliza por una pendiente. Las gráficas son herramientas útiles para el análisis de distintos datos. Por ejemplo, al analizar los resultados obtenidos de diversos experimentos de laboratorio, los científicos pueden confirmar el grado de eficiencia de un medicamento. En el ámbito deportivo, al analizar los tiempos de un atleta en distintas competencias, se puede inferir si alcanza mayores velocidades y ha mejorado su desempeño. ¿Te das cuenta? Las gráficas nos facilitan el análisis de la información. Gracias por seguir en esta sesión. ¿Qué les pareció el video? Profesor, en nuestra vida diaria hay situaciones que podemos expresar en una gráfica, ¿verdad? Así es. Como acaban de ver en el video, por la experiencia cotidiana, las gráficas son utilizadas en los experimentos para mostrar el comportamiento de un fenómeno. Enrique, observa la siguiente gráfica de posición-tiempo y dime, ¿cuál es la interpretación más aceptable? Inciso A, una hormiga distraída que camina de aquí para allá y nunca está quieta. Inciso B, un auto que sube una loma y luego el camino se vuelve recto, sin subidas ni bajadas. Inciso C, un corredor inició su carrera y luego mantuvo su velocidad. Inciso D, un corredor inició su carrera, pero de pronto cayó y se quedó en el suelo el tiempo restante. No es fácil la pregunta, no la dejó nada fácil, maestro, pero creo que la respuesta correcta es el inciso D. Correcto, Quique. Y para ilustrar lo que explicó el maestro, vamos a ver el siguiente video.
Si medimos en línea recta el cambio de posición de nuestro camión desde el punto de referencia, en este caso el poblado A, hasta la posición final del recorrido, o sea, el poblado B, sin importar la trayectoria, podemos decir que nos desplazamos del poblado A al poblado B. En este desplazamiento, la dirección del vehículo donde viajamos se modifica de acuerdo con las curvas del terreno, conformando así la trayectoria del móvil. La trayectoria es el conjunto de posiciones distintas que ocupa sucesivamente un cuerpo en movimiento y se considera desde el punto de inicio hasta el punto final del viaje. En la línea punteada podemos observar que la longitud de la trayectoria es mayor que el desplazamiento. Hay diferentes tipos de movimiento que por su trayectoria se pueden clasificar en rectilíneo y curvilíneo. Y dentro de esta última, circular, parabólico, elíptico y ondulatorio. La rapidez y la velocidad son magnitudes esenciales para describir el movimiento. La rapidez es una magnitud física que mide la distancia recorrida en determinado tiempo. Por su parte, la velocidad es una magnitud que proporciona a la vez la rapidez, la dirección y el sentido de un movimiento. Ambas se calculan dividiendo la distancia entre el tiempo mediante la siguiente expresión. Pero en el caso de la velocidad, también se indica la dirección del desplazamiento. Para medir la rapidez que tiene un balón de fútbol, necesitamos saber la distancia que recorre en un tiempo determinado en llegar desde el pie del jugador hasta la portería. Entonces, quiere decir que el balón se mueve a 5 metros por segundo. Al viajar en autobús, es importante saber a qué rapidez se viaja y hacia dónde se dirige uno. En este caso, vamos a recorrer 160 kilómetros y el chofer nos ha indicado que llegaremos más o menos en 2 horas. Nos da tiempo de calcular a qué velocidad vamos. Si dividimos 160 kilómetros entre 2 horas, sabemos que la rapidez que lleva el autobús es de 80 kilómetros por hora. ¿Sabías que desde el año 2004 los científicos siguen la trayectoria de un asteroide llamado Apophis? Este asteroide es una roca de más de 300 metros de diámetro que orbita alrededor del Sol a una rapidez de 12 kilómetros y medio por segundo. El Apophis pasará muy cerca de la Tierra en los años 2029 y 2036, a unos 40.000 kilómetros de distancia. Para darnos una idea, esta distancia es 10 veces menor que la que hay entre la Tierra y la Luna. El conocimiento de la trayectoria que describe el asteroide Apophis hacia la órbita de la Tierra y la velocidad con la que viaja, entre otros conceptos físicos, es indispensable para tomar las medidas de prevención de desastres apropiadas o incluso encontrar las posibilidades tecnológicas para desviar su viaje. Nos encontramos con el doctor Jorge Hirsch, que nos platicará sobre la importancia de conocer el movimiento a partir de la física. Doctor, ¿cuáles son las aplicaciones científicas de conocer el movimiento? Pues el movimiento es el que nos da la sensación del paso del tiempo. Cuando vemos cosas que se mueven, cosas que se repiten, cosas que cambian, entonces ahí es recién cuando tenemos la idea de que el tiempo ha pasado. Lo notamos claramente cuando nos encontramos con una persona que hace mucho que no vemos. Y el movimiento, además, pues tiene esta propiedad de ser relativo, de decir, bueno, ¿quién se está moviendo respecto de quién? Esa es una pregunta que ha tenido diferentes respuestas en diferentes momentos. Si hay una referencia absoluta, decir, todos nos movemos respecto de ese árbol, o ese árbol también se está moviendo. Pues esa es una pregunta que ha dado mucho que trabajar a los científicos y muchos temas muy interesantes para pensar. A nosotros como jóvenes, ¿para qué nos sirve estudiar el movimiento de las cosas?
Bueno, uno de los usos quizás más cercanos a los jóvenes es el movimiento de las pelotas, por ejemplo. Ustedes seguramente han visto que cuando batea un jugador de béisbol, te dicen exactamente a qué velocidad salió. Y además, a la hora de que el lanzador la tira, no es lo mismo que la pelota vaya derechito a que vaya haciendo esas vueltas tan complicadas que hacen casi imposible pegarle. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Interesante, ¿no lo creen? Como hemos visto, parece ser que todo se mueve. El estudio de las variables del movimiento es aplicable tanto en la vida diaria como en la ciencia. En la gráfica podemos apreciar que el corredor empezó bien su carrera, pero de pronto dejó de correr. Y por eso observamos gráficamente que al correr y avanzar se encuentra una pendiente. Y al parar es una línea horizontal. Esta manera de razonar la gráfica no fue fácil, pero tengo una duda. ¿Qué son las gráficas? Seguramente algunas alumnas y alumnos se pregunten lo mismo. ¿Qué les parece si vemos el siguiente video en el que se explica su concepto? Por supuesto, corre video. Las gráficas son muy útiles en la vida cotidiana y en la ciencia porque te permiten saber la relación que existe entre dos variables y, en algunos casos, predecir qué va a pasar bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, esta carrera la ganará Ana Guevara porque su aceleración es superior a la de la corredora que acaba de rebasar. El movimiento se puede representar mediante gráficas, formadas por puntos en un plano cartesiano, llamada así en honor a su inventor René Descartes. Las gráficas cartesianas consisten en dos ejes. Uno horizontal, llamado eje de las X, y otro vertical, llamado eje de las Y. En el primero se ubica la variable independiente, por ejemplo, el tiempo. En el vertical, la variable dependiente, que puede ser la distancia recorrida. Por ejemplo, el tiempo es la variable independiente, ya que se puede controlar o elegir los intervalos de tiempo en los que se medirán los cambios de la otra variable. Así, se indica que la distancia está en función del tiempo transcurrido. Espectacular y gráficamente muy ilustrativo es la caída de un paracaidista. Cuando no se ha abierto el paracaídas, podemos advertir que la caída libre es igual a un movimiento uniformemente acelerado. Cuando se abre, entonces la aceleración es negativa, es decir, hay una desaceleración, y la caída posterior, llamada rapidez terminal, es constante. Veamos cómo graficar la situación anterior que ejemplifica la aceleración constante, la rapidez constante y la aceleración negativa. Vamos por partes. Veamos la gráfica de aceleración constante que ocurre durante la caída libre, es decir, cuando el paracaídas no se ha abierto. Al ir cayendo el paracaidista, su aceleración es constante, esto debido a la fuerza de gravedad. Vemos cómo la distancia aumenta a razón de 9.8 metros cada segundo. En el eje de las X se marcan los segundos conforme van transcurriendo, y en el de las Y, la rapidez en metros sobre segundos. La forma de la recta nos indica que la variación de la rapidez en intervalos regulares de tiempo se mantiene, es decir, la aceleración es constante. Hasta este momento todavía no había abierto su paracaídas. Una vez que lo abre, existe una disminución de la aceleración. Frena su caída. Como vemos, en el movimiento intervienen variables como la velocidad, la aceleración, la distancia y el tiempo. En la naturaleza existen algunos movimientos de velocidad constante, como el de la luz. Otros movimientos implican una aceleración uniforme, como el de la caída libre de un cuerpo. También existe la aceleración negativa, como el frenado de un automóvil. Todos ellos pueden ser expresados por medio de gráficas. Nos encontramos con el maestro Mauricio Cano del área de matemáticas de telesecundaria, quien nos hablará sobre la utilidad de las gráficas en la ciencia y en la vida cotidiana. Hola, ¿cómo? Hola, ¿qué tal?
Primero te voy a comentar que una gráfica es una forma de representar la relación entre dos conjuntos de cantidades o magnitudes, también llamadas variables. En la física, por ejemplo, el movimiento de un cuerpo se describe a partir de relacionar la distancia que recorre el cuerpo y el tiempo que emplea en hacerlo. De esta manera, la gráfica que obtenemos es del tipo distancia-tiempo. En la estadística se utilizan las gráficas de barras, gráficas como los histogramas, los polígonos de frecuencia y unas gráficas muy conocidas que son las gráficas circulares o gráficas de pastel, en las cuales se representa la frecuencia relativa o porcentaje de una variable. Cuando un investigador o científico realiza un estudio, regularmente toma y registra una gran cantidad de datos. Estos luego los organiza y los muestra en una tabla y al final los presenta en una gráfica. Y un ejemplo más que te quiero mostrar en el campo de la física se refiere a la comparación del movimiento de dos cuerpos. Un cuerpo que hemos denominado A y que está representado en la línea naranja y un cuerpo que hemos denominado B que está representado con la línea roja. ¿Qué información podemos obtener a partir de analizar esta gráfica? Bien, lo primero que observamos es que cuando han recorrido el mismo tiempo, el cuerpo A ha avanzado una mayor distancia que el cuerpo B. Esto quiere decir que en esta parte de la gráfica o en esta parte del movimiento, el cuerpo B tenía una menor velocidad que el cuerpo A. Si observamos más adelante en la gráfica, ahora observamos lo contrario. El cuerpo B ha avanzado una mayor distancia en el mismo tiempo comparado con el cuerpo A. La información que podemos obtener de aquí, al comparar el movimiento de los dos cuerpos, es que uno tiene un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, su velocidad es constante, mientras que el otro cuerpo lleva un movimiento acelerado, es decir, su velocidad va aumentando. Por eso, en un principio, aunque su velocidad era menor, al final lleva una velocidad mayor. Una cosa más es que en este punto podemos observar que los dos cuerpos han recorrido la misma distancia en el mismo tiempo. Así hemos visto una de las aplicaciones que tiene el análisis de las gráficas en la física. ¿Sabías que las gráficas de temperatura del aire y del mar ayudaron a los científicos a inferir el incremento global de la temperatura de la Tierra? Por ello, ocupa buena parte de las investigaciones a nivel internacional para comprender el fenómeno y controlarlo. Esto nos muestra la importancia de las gráficas en la detección de problemas, lo que nos puede servir para anticipar soluciones. Las gráficas sirven para muchas cosas. Además de describir el movimiento de los objetos, nos sirven para representar relaciones entre variables e interpretarlas más fácilmente. Por ejemplo, el crecimiento de la población de un país, el calentamiento global del planeta, el crecimiento de un niño hasta que es adulto, o la aceleración de un automóvil desde su punto de partida hasta el de llegada, entre otras cosas. Como vimos en el ejemplo del paracaidista, en una gráfica se puede mostrar con precisión la aceleración y la velocidad que tiene un objeto en movimiento durante cualquier tiempo de su recorrido. Profesor, después de haber visto los tipos de gráficas y los datos que podemos incluir en ellas, veo la importancia que tienen para representar información en la vida cotidiana. Sin duda, en las gráficas se pueden incluir variables y constantes que nos brindarán datos sobre algo en particular. Veamos la aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad. Esta puede ser negativa, también llamada desaceleración, o bien aceleración positiva. En una gráfica de rapidez, esta se mantiene constante, por lo que la posición en función del tiempo es una recta ascendente. ¿Saben qué representa la pendiente o inclinación de la recta en una gráfica de rapidez? La pendiente de una gráfica de rapidez representa nada más y nada menos que el desplazamiento del móvil con respecto a su posición tiempo.
mientras que en una gráfica de velocidad-tiempo representa una aceleración. Las gráficas de velocidad sirven para representar la posición que ocupa un móvil respecto a un sistema de referencia. También se utilizan para representar su velocidad a lo largo del tiempo. Veamos el siguiente video sobre los conceptos anteriores. En la vida cotidiana podemos observar la manera en que algunos cuerpos inician su movimiento, desde estar en una posición en reposo y poco a poco van aumentando su velocidad. Te invito a que revises el siguiente experimento. Para realizar este experimento utilizaremos los siguientes materiales: un balín metálico, un riel de 1 metro, un celular, cinta adhesiva, un flexómetro o 1 metro, 3 libros para inclinar el riel. Colocaremos el riel sobre 3 libros para que esté inclinado. Siguiendo la trayectoria del recorrido del riel, haremos marcas sobre el piso a partir del final del riel, cada 10 centímetros hasta completar 2 metros. Ahora, acomodemos el balín en la parte superior del riel para que ruede libremente por él. Mientras lo hace, midamos con el cronómetro el tiempo que tarda en recorrerlo. El tiempo es de 4.5 segundos. Ahora, midamos con el cronómetro el tiempo que tarda el balín en recorrer el camino con las marcas que trazamos después del riel. Para ello, tomaremos el tiempo a partir de que el balín termine de recorrer el riel e inicie el recorrido de los 2 metros. El tiempo que obtuvimos es de 5 segundos. Con los datos obtenidos podemos calcular la rapidez utilizando la fórmula que ya conocemos. La distancia recorrida por el balín entre el tiempo que tardó en recorrerla, es decir, 2 metros entre 5 segundos, si dividimos la primera marca de 10 centímetros, que equivale a 0.10 metros, entre el valor de rapidez 0.4, obtenemos el tiempo que se tardó en recorrer esa distancia. Si el balín tardó 0.25 segundos en llegar a la primera marca y 5 segundos en recorrer los 2 metros, podemos construir una tabla con el tiempo obtenido por cada 10 centímetros que avanzó el balín después de recorrer el riel. La tabla quedaría de la siguiente manera. La gráfica que se obtiene representa el movimiento rectilíneo uniforme de un balín que tiene una rapidez de 0.4 metros por segundo, lo que permite ver que el balín siguió una trayectoria rectilínea y su rapidez fue constante sobre el piso. Es decir, recorrió distancias iguales en iguales intervalos de tiempo. Ya vimos qué rapidez tiene un balín en realizar un recorrido en cierta distancia. Pero, ¿en el riel? ¿Su aceleración se mantiene constante o va cambiando durante el recorrido? Para responder a la pregunta, debemos obtener la aceleración del balín, partiendo del tiempo en que se desplazó por el riel, con qué velocidad inicia y la velocidad final que alcanza. Representamos los valores en la fórmula de aceleración que ya conocemos. La velocidad final, que es 0.45 metros por segundo, se resta a la velocidad inicial, que es 0 metros por segundo. El resultado de la operación se divide entre el tiempo, es decir, entre 4.5 segundos. Así se obtiene una aceleración de 0.1 metros por segundo al cuadrado. Con base en los resultados obtenidos, sabemos que el balín tuvo un movimiento uniformemente acelerado. Es decir, partió del reposo al iniciar su recorrido, incrementó su rapidez de forma constante y tuvo una aceleración de 0.1 metros por segundo al cuadrado. En la siguiente tabla puedes ver la velocidad que adquirió el balín en el plano inclinado de acuerdo con el tiempo, lo cual se puede representar en la siguiente gráfica. Observa en la gráfica el incremento de la velocidad a través del tiempo que recorre el balín. ¿Cuál sería la distancia del balín en cada segundo recorrido en el riel? Para calcular la distancia del balín ocuparemos la siguiente fórmula. En un segundo multiplicamos la aceleración 0.1 metros por segundo al cuadrado por un segundo elevando al cuadrado. El resultado se divide entre 2. Si repetimos, ahora podemos utilizar los resultados que obtuvimos para elaborar la gráfica.
Los puntos que se intersectan entre el tiempo y la distancia representan el movimiento uniformemente acelerado del balín, que tiene una aceleración de 0.1 metros por segundo al cuadrado. Un movimiento rectilíneo uniforme acelerado es cuando la aceleración es constante, como el recorrido del balín en el riel. Llegamos al final. Los invito a que repasen esta lección en casa, realizando ejercicios en los que pongan en práctica la manera de graficar algunas situaciones. Pueden comentar con su familia acerca de la diferencia entre rapidez y velocidad. Revisen la lección en su libro de texto en el tema correspondiente y subrayen las ideas y conceptos principales como el movimiento rectilíneo uniforme e identifiquen las gráficas de rapidez y velocidad. Además, investiguen acerca de representar gráficamente el movimiento de los cuerpos, la rapidez y la velocidad. Otra actividad en la que pueden poner en práctica los aprendizajes de hoy es elaborando las gráficas de los ejemplos que mencionamos en el primer ejercicio. ¿Recuerdan? El de la hormiguita que camina de allá para acá, el de un auto que sube una loma y luego el camino se vuelve recto, sin subidas ni bajadas, y el de un corredor que inició su carrera y luego mantuvo su velocidad. Recuerden que una forma de organizar nuestras observaciones es mediante la elaboración de tablas con los datos obtenidos y luego hacer una gráfica con ellos. No olviden que aprendemos a través de la práctica, así que realicen diversos ejercicios y compartan sus conocimientos con familiares y amigos. Recuerden que la física es maravillosa y a través de ella podemos comprender los fenómenos que nos rodean. Maestro, agradecemos su participación en esta clase y agradecemos su interés en esta sesión. Y a ustedes, estudiantes, mantengan siempre encendida su curiosidad para seguir aprendiendo. Los esperamos en la próxima sesión. ¡Hasta pronto! Secundaria segundo grado. Artes. Conozco mi cuerpo y con él me comunico y me expreso. Alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria, les damos la bienvenida una vez más a su clase de artes. Recordemos que la propuesta educativa Regreso a Clases, Aprende en Casa 2, es una de las estrategias educativas a distancia de la Secretaría de Educación Pública con el propósito de seguir cuidando de su salud, de su familia y de toda la comunidad educativa. Además, a través del recurso de la televisión, se busca lograr que más estudiantes se comuniquen y desarrollen una formación académica. El día de hoy realizaremos ejercicios de exploración, de improvisación, para construir narraciones imaginarias en las que sus personajes logran expresarse con diversos movimientos, ritmos, niveles de energía. Es por eso que el programa de hoy lo hemos titulado Conozco mi cuerpo, con él me comunico y me expreso. Esas actividades nos permiten conocernos mejor al identificar y reconocer las posibilidades de nuestro propio cuerpo y sobre todo desarrollarlas aún más. Por ejemplo, las características que tiene mi cuerpo, su tamaño, el color de piel, el cabello, la complexión, o qué tan flexible es, o cuántos distintos movimientos tengo para poder realizar cualquier movimiento con cualquier parte de mi cuerpo. Con el cuello, la columna, los brazos, los ojos. ¿Cuántas formas diferentes puedo comunicarme y expresar emociones, sentimientos y pensamientos? Lo maravilloso es que al conocer mi cuerpo, reconozco cada vez más que es perfecto, valioso así como es y por tanto lo cuido y lo amo. Así es, debemos valorar nuestro cuerpo. ¿Podemos empezar a reflexionar cómo me expreso y cómo me comunico? Antes de iniciar con las actividades, recuerden tener a la mano su cuaderno y lápices para que escriban, dibujen sobre lo que requieran sobre la experiencia de la actividad que vamos a realizar. Asimismo, en esta ocasión ocuparemos cinta adhesiva o cualquier pegamento, materiales de diversos colores, telas, papel periódico, papel craft, papel revolución, papel de desecho, de reuso, así como cualquier ropa que podamos utilizar
y así improvisar los personajes. Así que manos a la obra. Para dar inicio a nuestras actividades, los invito a que veamos el siguiente ejercicio escénico en donde un estudiante de secundaria junto con su mamá y su tía narran un cuento a través de un ejercicio escénico. Les pido que además de disfrutarlo, presten atención en el poder creativo de la historia y, por supuesto, en la participación de su familia. Este ejercicio escénico se titula La medusa y el pez. La medusa y el pez. Había una vez una medusa que se sentía muy sola. Era tímida y se sentía rechazada por ser conocida como aguamala. Un día la medusa se acercó a una ballena. «Hola», dijo la medusa, pero la ballena no le contestó. La medusa se fue triste porque pensó que nunca iba a ser aceptada y se quedaría sola para siempre. Al día siguiente se encontró a un pez. Temerosa lo saludó. «Hola», dijo la medusa. «Hola», contestó el pez. «¿Qué haces tan sola?» «Ando en busca de amigos», dijo la medusa. «Yo también», dijo el pez. Y así la medusa y el pez fueron amigos y felices por siempre. Ahora comentemos. Para ello les pido que den respuestas a las siguientes preguntas. ¿En qué espacio se desarrolla el ejercicio escénico de la medusa y el pez? ¿Qué recursos, es decir, qué materiales u objetos ocuparon para desarrollar este ejercicio? ¿Cuántos personajes habían? Para interpretar su personaje, ¿cómo utilizó su cuerpo el joven actor y la actriz? Muy bien, ahora preparémonos para el trabajo de este día. Para ello, primero, vamos a disponer nuestra corporalidad, nuestra atención y nuestra energía a través de un breve calentamiento. Iniciaremos haciendo 3 respiraciones profundas. Respiro, exhalo, respiro, Este calentamiento tendrá una particularidad porque vamos a reconocer cómo está constituido nuestro cuerpo. Así que vamos a darnos un ligero masaje con nuestros dedos, pero voy reconociendo cómo es mi cráneo, cómo son mis cavidades oculares, mi nariz. ¿Alguna vez te has reconocido? ¿Cómo es toda mi cabeza, mi cuero cabelludo? Me doy un ligero masaje, lo siento. Y ahora vamos a hacer un calentamiento de cuello. Seguimos reconociéndolo, así que suavemente doy vueltas. Del otro lado, no me arranca el cuello, Lo reconozco suave. Si hay alguna tensión la suelto. Puedo decir que sí. Una pequeña bisagra, sí. Y miro al cielo y miro lo que está frente de mí, lo que está abajo de mí. Hago un movimiento de no, pero muy suave. Contemplo el paisaje. ¿Alguna vez han contemplado el paisaje y decir, gracias a mis ojos puedo mirar el paisaje? Gracias a mi piel puedo percibir lo que está en el paisaje. Descanso mi oreja cerca del hombro, suavecito, porque cuido mi cuerpo y lo amo. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se une su hueso con otro hueso a través de las articulaciones? Así que vamos a reconocerlo. Suavemente doy giros a los hombros, hacia atrás. Suavemente, suave, 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 lento. Muy bien. ¿Cómo va, maestro? Muy bien. Codos. Un hueso con otro hueso, el brazo, el antebrazo se unen en esta articulación del codo. Las muñecas. Suavemente. Pero no están solas, sino nos ayudan a dar todo un amplio movimiento de los brazos. Vamos a hacer movimientos suaves para reconocer cómo se articula el hombro, el codo, la muñeca. Muy bien.
¿Cuántas posibilidades tengo para articular este movimiento? Y ahora vamos a cambiarle de energía. Vamos a sacudir la mano derecha. Muy bien, como diciendo, levántense flojos, vamos arriba, vamos a empezar. Muy bien. Ahora hacemos la mano lateral, sóplale a los tamales. Muy bien, muy bien, muy bien. Del otro lado, al lado inverso. Y participa no solo la muñeca, sino todo el brazo. Hacia abajo, hacia abajo. Si requieren no solo mover el brazo, sino hacer movimientos con el resto del cuerpo, háganlo. Porque no es solo un movimiento del brazo, sino de toda mi corporalidad. Vamos con el otro brazo. Sóplenle los tamales. Muy bien. Arriba, arriba, vamos arriba. Hacia abajo. Muy bien, involucro todo el cuerpo. Hacia atrás, bien. No solo la muñeca. Ocupo los dos brazos. Trato de acariciar el espacio. ¿Qué tan alto? ¿Qué tan bajo va un brazo? ¿Qué tan alto va el otro? ¿Qué tan enfrente o qué tan atrás? Muy bien. ¿Alguna vez han andado en bicicleta? Vamos a tratar suavemente de imaginar que mi columna es como la cadena de bicicleta y cómo se va construyendo vértebra por vértebra. Suavemente. Lo acompaño con mi respiración. Se vale suspirar. Y pienso en esta articulación, o más bien en estas articulaciones que van construyendo mis vértebras. Imagínenselas. Y cómo esas se unen con mi cadera. Trato de hacer movimientos de cadera. Muy bien. Y voy a apoyar el metatarso, que son las gomitas que están abajo del pie. Pienso en las ingles. Voy a abrir la ingle, que es la unión entre la pierna y la cadera. Doy pequeños giros afuera, suavecito. Hay movimiento de rodilla, no me lastimo. Y movimiento de tobillo, pero suave. Es un masaje. Y pienso en ello, cómo se une mi pierna, cómo es la articulación. Y estoy disponiendo mi cuerpo, cambio, suave, suave. ¿Y hay calorcito en el cuerpo? Ya, bastante calor. ¿Cómo nos vamos sintiendo? Y sacudo, suavemente, suavemente. Sacudo mi cuerpo, suavemente. Y voy incrementando la velocidad, suavemente. Sacudo. Más rápido. Y respiro. Toco el espacio a mis laterales. Exhalo. Una vez más. Respiro. Exhalo. Respiro. Muy bien, lo han hecho muy bien. Por cierto, si tuvieran oportunidad de invitar a algún familiar a que participe con ustedes, no duden en hacerlo. Pues uno de los mayores aprendizajes que tiene el arte escénico es la convivencia y aprender a trabajar en equipo. Y ahora los integrantes de su familia son sus compañeros y compañeras de trabajo. Y seguro estoy de que, como en el video, podrán ser ustedes un gran equipo. Así que ahora, ve por ellas y por ellos para que realicen la siguiente actividad, que se titula Las imitaciones. Esta actividad permite que nuestro cuerpo se ponga a realizar el trabajo que tenemos preparado para ti el día de hoy. Pide a un familiar que te apoye, a alguno de tus hermanos, hermanas, a tus papás, para que sean tu pareja. Y en pareja nos vamos a nombrar. Uno será el número 1 y el otro será el número 2. Mientras el compañero 1 proponga una serie de movimientos al ritmo de la música durante los 4 primeros compases, al terminar 2 replicará todo lo que 1 le propuso. Posteriormente, en los siguientes 4 compases, el compañero 2 hará su propuesta de movimientos y 1 tendrá que imitarlo. Realizaremos el ejercicio 2 veces. En cada una de ellas, intentemos variar el ritmo, las calidades del movimiento y los niveles que pueden tener de ellos. Empecemos.
Ya vi que hay compañeros, alumnas, alumnos que no tuvieron oportunidad de tener pareja, pero no se preocupen porque ahorita lo van a hacer conmigo. Inicio el movimiento y posteriormente ustedes me imitan. Y no se preocupen si hay errores porque en este ejercicio no hay ningún error. ¿Comenzamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Qué calidades del movimiento emplearon? Y ahora es momento de traer el periódico, o su papel estraza o craft, o algún pliego de papel que deseen reutilizar. La actividad se va a dividir en 4 momentos, pero primero voy por el periódico. Nosotros preparamos una bolsa de papel craft, le hemos recortado para reutilizarla y también tenemos periódico. Daniel, ¿con qué quieres trabajar? Con el periódico. Muy bien, a mí también me gusta más el periódico porque es muy noble. En este primer momento, con la hoja completa de periódico, exploraremos características y propiedades, cualidades del material. En este sentido, si estamos hablando de conocer nuestro cuerpo, pongamos en práctica esos principios al conocer primeramente el material. Para hacerlo, exploraremos unos minutos el material, lo observaremos, percibiremos sus cualidades. ¿Cómo es este objeto? ¿Qué características tiene? ¿Qué forma tiene? Démosle movilidad. ¿Cuál es su peso? Si se cae, ¿cómo lo levanto? Déjenlo caer, no va a pasar nada. Lo recojo. Y detengámonos en el sonido. ¿Qué sonidos puede hacer este objeto? Mientras lo realizamos, vamos a preguntarnos, o más bien vamos a decir una palabra mágica que es: me parece que... Me parece que es el sonido del viento. Me parece que es el sonido de una fogata. Me parece que es el pastizal del rancho de mi abuela. Me parece que... ¿Qué sonidos les parece a ustedes? ¿Qué sonidos pueden identificar? Me parece que es cuando estoy doblando la ropa en la pista para que se sienta bien. Me parece que están poniendo el mantel. Me parece que son las hojas que caen de los árboles en otoño. Que suena como cuando pisas roca. Ah, ok. Muy bien. ¿Algo más? Con alguna imagen. Ese es como si hubiera lámina y estuviera lloviendo. El sonido de la gota en las láminas. Cami, me parece... al viento, cuando hay mucho viento. El sonido del viento, a lo mejor una copa de los árboles al arrastrar. En este segundo momento, primero vamos a cortar una tira del periódico. Revisen bien, miren, hay una manera que es muy difícil cortar el periódico, pero hay un lado donde es más fácil recortarlo. Lo vamos a recortar solo hasta la mitad del pliego con el que estemos trabajando.
¿sí? Y mientras lo recortamos, me detengo en el sonido. Ese sonido me parece que es el serrucho de un mueble de carpintería cuando lo están arreglando. A mí me parece que es el sonido de unos bisteces en una parrilla. ¡Qué rico! A mí me parece que es las brasas de la parrilla en donde se está cocinando los bisteces de Daniel. A mí me parece el ruido del agua de una cascada. Muy bien, si se rompe no va a pasar nada. A mí me parece que es como el rechinar de una puerta vieja. Listo. Muy bien. Yo ya tengo el mío. ¿Y a ustedes qué les parece? Vamos a continuar. Me parece que es que está jalando un gato desde un piso rasposo. Como si estuviera rascando con un tenis el piso, pero que tiene como piedritas o arena. Ah, ok. Sobre todo cuando voy arrastrando los pies. Ahora exploraremos en esta nueva figura, en esta nueva forma que le hemos dado a nuestro periódico, ¿qué ha pasado? ¿Qué cambios tuvo? ¿Se transformaron sus cualidades? ¿Cuál es su peso? ¿Cambió el sonido? Me parece que es un papalote. A mí me parece que es una hoja cayendo de un árbol. Me parece que es una falda. Muy bien. ¿Listo? Ahora continuaremos recortando el periódico desde el otro extremo del pliego, de manera que lo vamos a tomar de esta forma y empezaremos a cortarlo, pero lo vamos a hacer de una manera más rápida. Y a mí me parece que estoy escuchando el ruido de un carro de carreras. ¿A ti qué te parece? Me parece como si fuera el güiro de un grupo musical. Muy bien. A mí me parece que es el sonido de un cohete llegando hasta el cielo. Ah, sí. A mí me parece que es mi mamá cuando está cortando la tela antes de coserla. Ahora, cuando se desgarra la tela. Ahora, ¿ha cambiado nuestro sonido? Exploremos un poco más con este material. Me parece que es un insecto como de muchas patitas. A mí me parece que es un perro, un cocker, que va caminando por el parque. ¡Ay, qué bonito! Me parece que puede ser un peluquín. No me veo mal. A mí me parece que puede ser mi barba larga. Parezco mi abuelito. Me parece que si le cambio de forma, puede ser un monte. Perfecto. A mí me parece que tenemos un mechudo. De porrista. Me parece que puede ser un espantamoscas. Me parece que el sonido de una fogata. Ahora lo vamos a tomar de esta forma. Y vamos a arrancar los
las tiras de papel y colocarlos en la mano. De esta forma. Y mientras los arranco, puedo inventar una historia. Por ejemplo, había una vez unos jóvenes que iban en una escuela muy bonita, pero que se tuvieron que quedar en casa porque algo ocurría allá afuera. Pero gracias a que se portaron muy bien y se cuidaron mucho, prontamente regresaron a ver a todos sus amigos. Había una vez un conejo muy vanidoso que todos los días iba a ver su reflejo a ese gran lago que cubría su casa. Hasta que un día dejó de llover por varios meses. Así que el día que se secó el lago, el conejo ya nunca más pudo ver su reflejo. Había una vez un niño que se perdió en un bosque. Lo único que tenía de compañía era tu animal, tu mascota. Entonces como que lo guiaba. Pero un día el niño le aventó una pelota para divertirse. Pero el perro se fue y nunca regresó. ¿Y qué me dice eso que está en mis manos? ¿Qué les dice a ustedes? Lo que está entre mis manos es lo que le crujía al señor dentro de su estómago porque se comió el pescado. A mí me parece que son varios aplausos en un auditorio. Ahora prepárense porque a la cuenta de 3 vamos a tirar las bolitas de papel por encima de nuestra cabeza. Pero lo importante no es estar atentos con las bolitas, sino estar presente de las sensaciones y las imágenes que nos pueda provocar. ¿Listos? 1, 2, 3. Me parece que cayeron hojas de los árboles. A mí me parece que fueron gotas de lluvia. Me parece como si hubieran sido copos de nieve. A mí me parece que fueron hojas de un gran otoño. ¡Maravilloso! Démonos todos un gran aplauso. Por cierto, ¿recuerdan el cuento que hace rato revisamos al principio? Porque es nuestra oportunidad de ahora realizar nuestra propia historia y diseñar y elaborar nuestro vestuario de los personajes, pero la particularidad va a ser que vamos a hacerlo nosotros con periódico. Hoy hemos trabajado con el poder de nuestra imaginación, las diversas exploraciones con el periódico y al compartir historias, como lo que vimos en el ejercicio que presentamos el cuento La Medusa y el Pez. Ahora nos toca a nosotros seguir ampliando nuestro poder imaginativo y también dejarnos llevar por la imaginación. Vamos a generar a partir de ahora un reto, que es inventa un cuento. Utiliza alguno de los que compartiste mientras estamos haciendo la actividad o de los que escuchaste de nosotros. Y 2, identifica qué personajes están en esa historia. Y posteriormente diseña y confecciona los vestuarios para tus personajes. Para ello deberás utilizar los residuos de periódico que hemos estado trabajando. También, si lo deseas, puedes utilizar más hojas de papel y demás material adhesivo, cinta, pegamento, hojas de colores, material reutilizable, etc. Este para mí es el más divertido. Organízate con tu familia, representa tu cuento. Para ello, pueden utilizar solo su lenguaje corporal, mencionar diálogos o narrar una historia. Para darles un ejemplo, nosotros vamos a tomar la iniciativa y vamos a presentar la historia de el niño y su perro. ¡Manos a la obra! ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¡Guau! Veo que ustedes serán grandes diseñadores y diseñadoras. Nosotros les vamos a mostrar los vestuarios que hemos realizado. Y que bueno, ya posteriormente tal vez hagamos alguna representación. Miren, yo hice un paragüitas, una peluca y le ayudé a mi compañero a hacer otros materiales. ¿Tú, Daniel? Mira, pues aquí podemos encontrar una corbata o también puede funcionar como un bolso. De este otro lado tenemos, yo le veo cara de
de huesito, o como un huesito a una sonaja. Y creo que por último tenemos una hermosa falda. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? Muy bien, me parece que su mascota estará muy peluda y muy apapachable. Nos gustaría que también ustedes se den la oportunidad de completar su historia y su cuento. Esta es una historia de mejores amigas. Un día, una niña le fue a entregar rosas a su mejor amiga y le dijo que hasta que la última rosa se marchitara iba a durar su amistad. Su mejor amiga se quedó confundida. En unos minutos, la niña se dio cuenta de que una rosa era de plástico y traía una nota. Entonces decidió leerla. La nota decía: mejor amiga, creo que ya te diste cuenta que una es de plástico. Esa rosa va a durar para toda la vida, como nuestra amistad y mi amor hacia ti. El día de hoy reflexionamos sobre la importancia de conocer nuestro cuerpo y cómo a través del lenguaje corporal, de nuestras cualidades de movimiento, ritmos corporales, etc., los sonidos de nuestra voz y sobre todo con nuestra imaginación podemos generar sensaciones e imágenes. Las y los invitamos a que concluyan el reto. Con tu familia, elijan un cuento, algún personaje. Creen vestuarios, represéntelos, integren a su familia y tal vez, cuando tu escuela inicie las clases presenciales, los muestres a tus compañeros y compañeras. O profesores, tómate fotos para que tengas un registro de esto. Por cierto, ahora que terminaron las actividades, es importante que dejen el espacio de trabajo impecable. Así que es momento de ir por la escoba y el recogedor y el bote de basura. Vayamos. ¿Me ayudas? Queremos felicitarlas y felicitarlos ampliamente por su gran disposición y su poder de poner a prueba su imaginación y su creatividad. Además de crear personajes, ¿cómo utilizas el poder de tu imaginación para desarrollar historias creativas y comunicarlas y expresarlas con tu lenguaje corporal? Nos vemos el próximo lunes, aquí en su clase de artes, para seguir explorando el poder de nuestra imaginación y de nuestra creatividad. Hasta pronto. Luego.